Entonces, vamos con la grabación. Entonces, vamos a ver, como dije recién, esperen que ahora me veo un botón, un poco del capítulo 6 y un poco del capítulo 7. O sea, el capítulo 7 lo vamos a ver entero, pero el capítulo 6 vamos a ver una parte nada más, porque lo que hace el libro es básicamente hacer una revisión de todo cuerpo negro, también de todos los cálculos, absolutamente todos, y nosotros vamos, como ustedes ya vieron cuerpo negro, si no me equivoco, no todos vieron cuerpo negro en el momento de la carrera. Si Sí, llega sí. 4 para nosotros, para las otras carreras, para las otras facultades, no sé cómo se llamaría la materia. Para nosotros es física moderna. Algunas cosas vamos a ver, no vamos a ver todo desde el principio a principio, ¿no? Pero bueno. Hasta ahora entonces estudiamos niveles de energía en distintos sistemas, ¿no? Que son, hasta ahora, lo último que estaría relacionado con esto, serían los niveles de energía en distintos sistemas, moleculares, gaseosos, o estados sólidos, los que llamamos dieléctricos, que son los sólidos dopados, y los semiconductores. Lo que no dijimos es qué pasa con con la población de esos niveles y cómo es la emisión de la luz cuando esos cuerpos, que son estos medios activos, están en equilibrio térmico. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esta manera? Es porque es la manera que Einstein hizo la deducción de los coeficientes de Einstein, y a eso vamos a llegar hoy, que los dedujo considerando radiación en equilibrio térmico. Y cuando hablamos de radiación en equilibrio térmico, vamos a hablar de todos los grados de libertad de energía, está bien, la energía cinética y la energía interna, ya sea de los átomos, las moléculas, o sea, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora en equilibrio térmico. ¿Para qué? Para considerar los niveles que nos interesan a nosotros, que son los de emisión láser, y relacionar los coeficientes de Einstein, y luego plantear las ecuaciones de poblaciones, o sea, el balance de los niveles de energía. A eso vamos a llegar en un par de clases. Entonces, ¿cómo hizo Einstein? Bueno, a partir de la ley de Planck y con las consideraciones de reversibilidad microscópica, propuso el concepto de emisión estimulada. Y entonces vamos a considerar todos los tipos de emisión que podemos tener, y los vamos a considerar en equilibrio térmico, que es la radiación térmica, o sea, la radiación que emiten los cuerpos cuando están a determinada temperatura, o sea, cuerpo negro. La emisión espontánea, o sea, las transiciones de emisión de un fotón, pensé que tenía una falta, emisión de un fotón cuando decae de un nivel, cuando el átomo decae de un estado excitado a un estado fundamental o un nivel inferior de energía. Y como siempre decimos, estamos hablando de cualquier tipo de proceso, o sea, cualquier tipo de excitación que me dé luminiscencia, y eso puede ser fotoluminiscencia, o sea, excitación con luz, fluorescencia, o sea, ese es el decaimiento espontáneo, electroluminiscencia, o sea, alimento con electricidad, pero no térmicamente, ¿está bien? O sea, vamos a considerar todos esos procesos, menos el que es la excitación térmica. Emisión estimulado es, como veníamos diciendo, cuando hay un fotón que estimula el decaimiento de un átomo en un estado excitado, y el resultado es la emisión de un fotón cuando el átomo realiza la transición, ¿no? Y la propiedad interesante que para los láseres que tiene la emisión estimulada, además de proveer la amplificación, es que la conservación de momento y energía hace que los fotones generados tengan las mismas propiedades que el fotón semilla, lo que da las propiedades, por ejemplo, de coherencia en los láseres o monocromaticidad. Absorción estimulada, nosotros ya conocemos lo que es la absorción, y la empezamos a llamar estimulada porque necesita de un campo externo, o sea, de un fotón, para que el átomo se excite de un nivel inferior a un nivel superior. Entonces vamos a considerar todos esos procesos en equilibrio térmico. Vamos a empezar con la radiación térmica. Y la radiación térmica, ustedes ya saben que átomos que están en niveles de energía, si están en equilibrio térmico, van a tener una distribución, o sea, la población de esos niveles de energía va a tener una distribución de tipo Maxwell-Boltzmann.
O sea, acá que estamos diciendo que la población del nivel de energía E, me parece un cartel acá, población por unidad de volumen es proporcional al factor de Boltzmann, y la normalización se elige para que el número total de átomos sea n, o sea, un número finito de átomos. Entonces, si tengo dos niveles de energía, y esos dos niveles de energía están en equilibrio térmico, cada nivel de energía va a cumplir la ley de Boltzmann. Entonces, el cociente de las poblaciones lo podemos escribir como el cociente de estos dos factores, pero para la energía EU y para la energía EL. Entonces volvemos a llamar a nuestros niveles NU de nivel superior, L de low, del nivel inferior. Entonces tengo la degeneración, o sea, tengo el cociente de la degeneración del nivel U con la degeneración del nivel L, y las exponenciales me aparecen con el factor E sobre KT restado, o se me aparece el delta EUL, que nosotros posteriormente vamos a decir que si es una transición radiativa, delta EUL, o sea, la energía del fotón va a ser H por delta EUL, ¿no? Bueno. En el caso de niveles de energía en estado sólido, vamos a obviar la parte de generación, porque los niveles van a ser tan densos, que van a ser tan poblados, que va a ser parecida a la degeneración de los niveles U y N. ¿Está bien? Pero este factor es el que nos importa. Bien, entonces un ejemplo, si hagamos un ejemplo de suponer que tenemos dos niveles de energía que están separados por una energía delta E, y que este gap de energía está en el rango del visible. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es si podemos excitar térmicamente átomos del nivel L al U, de manera que de ver radiación térmica, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos un número grande de átomos en el estado fundamental. Energías en el visible pueden ser desde 1.7, que esto ya casi infrarrojo, hasta 3.1 electronvolt, que para el lado del violeta, esto es violeta. Y siempre que consideramos energías en el visible, como si quisiéramos hacer una cuenta con una sola energía, siempre consideramos el punto medio, que es 500, ¿no? Pero ahora vamos a decir, ¿cuál es la población de átomos con energías mayores que 1.7 electronvolt? Entonces, agarro la población, perdón que voy a volver hacia atrás, esto era la población por unidad de volumen, con energías entre E y E más DE, la integro en las energías, o sea, entre 1.7 e infinito, esto es la cuenta, y cuando resuelvo la cuenta, tengo que poner un valor de temperatura. Entonces digo, si estoy a temperatura ambiente, entonces K de Boltzmann por T me da 0.026 electronvolt, o sea, son los 26.000 electronvolt, y la población de los estados con energía mayor que 1.7 me da casi 0, si resuelvo esta cuentita. Pero si hago para una temperatura de 1000 Kelvin, o sea 0.086 electronvolt, esa población me da 1.3 por 10 a la 20 por metro cúbico. O sea que a temperatura ambiente, bueno, ese es un resultado que ya conocemos, no podemos observar radiación térmica. ¿Por qué? Porque tendríamos que excitar a los átomos a niveles de energía mayores que 1.7 electronvolt, pero esa población a temperatura ambiente me da aproximadamente 0. Y eso está bien, porque si no nos diera 0, significaría que a temperatura ambiente veríamos salir luz de las paredes, de las tazas, está bien, que no es lo que vemos, ¿no? Entonces, la radiación depende de la temperatura. Cuanto más temperatura, cuanto mayor la temperatura, más se corre el ultravioleta. Esto era la radiación de cuerpo negro, esto es lo que vamos a ver en un mini repaso ahora. La radiación de cuerpo negro es el cuerpo que puede absorber y emitir, absorber perfectamente y emitir perfectamente la radiación electromagnética, o sea, es radiación térmica, llamamos a radiación electromagnética que se emite cuando el cuerpo está caliente. Y bueno, la dependencia funcional se ve aproximadamente en este gráfico. El máximo se va corriendo hacia los violetas, hacia las longitudes de onda más cortas, según la ley de Beam, ¿está bien? Esta era la ley de Beam. El valor de intensidad máxima seguía la ley de Stefan Boltzmann, que se iba como la emisividad por la temperatura a la cuarta. Y la ley de Rayleigh-Jeans era la que, no sé si se acuerdan ustedes, la que
llamábamos la catástrofe ultravioleta, porque no ajustaba los datos experimentales para longitudes de onda corta, y lo que uno veía era esta divergencia en el ultravioleta. Entonces, Planck, para resolver este problema de la catástrofe ultravioleta, había propuesto que los modos de energía estaban cuantizados, y eso ahora lo vamos a ver en un minuto, pero esto es el resumen de los resultados. Lo que decía Planck era que la radiación en una cavidad en equilibrio térmico tiene sus energías cuantizadas. ¿Qué energía? La energía de los modos. Y había llegado una expresión para la densidad de energía, o sea, para la energía media por unidad de volumen, con frecuencias entre nu y nu más delta nu, a partir de considerar justamente que la energía de los modos estaba cuantizada. Y luego, usando esta densidad de energía, uno podía llegar a la intensidad de un cuerpo negro, ¿está bien? Y ahora vamos a mostrar los pasos para llegar a estas expresiones. También vamos a mostrar cómo cuantizar la energía permite obtener la densidad de energía media por unidad de volumen con frecuencias nu y nu más delta nu a esta expresión. Y vamos a mostrar cómo la luz, cómo llegamos a la expresión de la intensidad de cuerpo negro, que son estas curvitas que están por acá, ¿no? Eso es todo lo que vamos a ver del capítulo, hay un poquito más del capítulo 6. Esperen que no puedo avanzar. Ahí está. Bueno, entonces, si estamos considerando radiación en equilibrio térmico, estamos diciendo que los cuerpos están en equilibrio térmico, estamos hablando de la distribución de Boltzmann. O sea que la probabilidad de que un átomo tenga energía E sub n, y ahora vamos a suponer, que el modo de energía, perdón, sea E sub n, y ahora vamos a suponer como NH barra H nu, es E a la menos E sub n sobre KT, y acá es la K de Boltzmann, que no puse el sub B, dividido la suma de todas las, sobre todas las energías posibles, ¿no? Entonces esta sería la probabilidad de encontrar un modo de energía con energía N por H nu. Entonces lo que hacemos ahora es simplemente resolver la sumatoria que está ahí abajo. Que para hacer eso, lo que noto es que esa sumatoria la puedo escribir como E a la menos H nu sobre KT a la N, y si a esto lo llamo Q, esta sumatoria es 1 sobre 1 menos Q, básicamente, ¿está bien? Porque está sumada hasta infinito. Y ese es este factor que está acá, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo la probabilidad, ¿está bien? Lo que tengo que hacer es hallar la energía media. La energía media es la sumatoria de la energía del modo n, del modo de frecuencia nu con n fotones, o sea, esto es n h nu, con la probabilidad. Y la probabilidad es esta expresión que tenemos acá, o esta que tenemos acá. Entonces, ¿cómo resuelvo esa sumatoria? Es también fácil, porque si uso esta forma de escribirla, ¿está bien? Perdón, voy a borrar un poco porque ahora hice lío con mucho tachón. Esto le voy a llamar C, entonces esto es igual a 1 sobre C por la sumatoria de H nu por N, por E a la menos H nu N sobre KT, y lo que noto es que esta sumatoria la puedo escribir como la derivada de la que hallé antes, ¿está bien? O sea, esta sumatoria, tienen que correr las caras, ahí. Esto es igual a 1 sobre C, por la derivada respecto de, voy a llamar beta igual a 1 sobre KT, respecto de beta lleva un menos de la sumatoria de E a la menos H nu por N beta, ¿está bien? O sea, si derivo respecto de beta, me baja este H nu por N acá, y vuelvo a obtener la sumatoria de antes. Pero entonces esta sumatoria
es la que ya había resuelto como C. Entonces, si siguen las cuentas, van a llegar a esta expresión para la energía. ¿Está bien? Es fácil llegar a eso. Entonces, lo que ahora hago es decir que la densidad de energía por unidad de volumen, o sea, la energía por unidad de volumen con frecuencias entre nu y nu más de nu es el número de modos por unidad de volumen con frecuencias nu entre nu y nu más de nu por la energía del modo, por la energía media. Y el número de modos es muy parecido a la cuenta que ya hicimos la vez pasada para semiconductores, así que no la vamos a repetir, de la energía es lo que calculamos recién. Y de esta manera llegamos a la expresión para la energía media por unidad de volumen, por unidad con frecuencias entre nu y nu más de nu, que es lo que vamos a usar bastante para hallar lo de los coeficientes de Einstein. Bueno, la otra cuestión es decir cómo relaciono esta densidad de energía con la intensidad. Bueno, entonces, lo que uno puede decir es, si yo tengo una intensidad que se propaga en una sola dirección, o sea, esta es la misma expresión de recién, ¿no? Tengo una intensidad que se propaga en una dirección, esta es la intensidad que depende de la frecuencia, entonces voy a calcular cuál es la energía por unidad de frecuencia. La energía por unidad de volumen, multiplicada por el volumen, me da la energía total, pero estoy calculando siempre por unidad de frecuencia porque estoy entre nu y nu más de nu. O sea, esta es la energía total en el volumen B. Y eso a la vez es el flujo de energía que atraviesa una unidad de área transversal en un diferencial de tiempo. ¿Por qué? Porque intensidad, recuerden que es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces multiplico por el área transversal, multiplico por el tiempo, y lo que hago ahora es decir que el diferencial de volumen, o sea que este volumen es esta distancia, que es b por dt, donde b es la velocidad de propagación de la luz, ¿está bien? Por el área transversal que atraviesa, o sea, el área transversal a la dirección de propagación, ¿no? Que es diferencial A. Entonces, nada, me queda que ahora simplifico área con área, diferencial T con diferencial T, y me queda que la intensidad es la densidad de energía por la velocidad, y la velocidad es C sobre el índice de refracción, ¿está bien? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es calcular Nosotros finalmente vamos a usar la densidad de energía, pero para llegar a la expresión final de intensidad del cuerpo negro, lo que hacemos es pensar, bueno, si esta es mi cavidad que emite radiación, esta radiación se emite en todas las direcciones, entonces lo que tengo que hacer es integrar la intensidad que calculé recién, que era en una sola dirección, pero en todas las posibles direcciones. ¿Está bien? ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, digo, si supongo que voy a mirar primero un diferencial de ángulo, y después voy a hacer la integración sobre todos los ángulos. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, calculo cuál es el ángulo sólido desde donde mira el observador. Y el ángulo sólido lo tengo que proyectar con el área, como hacíamos al principio, la primera clase, ¿está bien? Entonces, es de omega sobre 4pi por la proyección del área vista por el observador. Ahora, el diferencial de omega lo puedo escribir como el seno diferencial de tita diferencial de phi. Y bueno, y esta integral también es fácil de resolver. Lo que tienen que hacer es decir que, por ejemplo, es un número integral igual, que x es coseno de tita, diferencial x es seno de tita, hacen ese cambio de variables y esa integral les termina dando pi, básicamente. O sea, saco i de nu afuera, ¿está bien? Entonces me queda i de nu sobre 4pi por la integral que da pi. Entonces, simplifico y me queda que es i sobre 4. Entonces la intensidad para la radiación de cuerpo negro es i de nu
sobre 4, pero I de nu era U por C, bueno, el N acá estamos asumiendo que va en vacío, ¿no? Sobre 4, ¿qué es esto, no? Si quisiéramos hacerlo en un medio, tenemos que dividir por N, ahí estamos asumiendo que está en vacío. Y la densidad de energía la conocemos, entonces nada, nos queda la expresión para la radiación de cuerpo negro, que hemos mostrado al principio. Pero no puedo borrar nada. Ay, no quiero que cancele. No se me borran las cosas ahora. Ahí está. Bueno, y esta es la expresión que habíamos mostrado en la primera transparencia. Bueno, ahora me dejó de funcionar el lápiz. Ahí está. Y después lo que uno puede hacer es decir, bueno, quiero cambiar a la expresión para tenerla en función de lambda, porque el gráfico que les había mostrado yo estaba en función de lambda. Entonces, ¿cómo hago eso? Digo, bueno, si la intensidad que radia el cuerpo negro en un diferencial nu es igual a la intensidad que radia el cuerpo negro, evalúan, y escribo, o sea, si es, perdón, esperen. Ahí borré todo. Bueno, nu es igual a C sobre lambda, entonces diferencial nu es igual a menos C sobre lambda cuadrado, diferencial lambda. Entonces lo que hago es cambiar diferencial nu por este diferencial nu, y en lugar de escribir la intensidad en función de nu, escribo la intensidad en función de C sobre lambda. Y así obtengo la expresión para radiación de cuerpo negro en función de lambda. Bueno, pero como dije recién, esto es como para completar, pero en realidad lo que nosotros vamos a usar es la densidad de energía, ¿está bien? ¿De qué manera? Bueno, ahora vamos a ir a revisar cada uno de los procesos de emisión espontánea, absorción y emisión estimulada. Para emisión espontánea, en equilibrio térmico, es lo que acabamos de decir básicamente, el cociente de las poblaciones va a ser proporcional al factor de Boltzmann evaluado en la diferencia de energías. Si quiero calcular el número de transiciones radiativas, va a ser la tasa de transición radiativa multiplicada por la población del nivel superior. Entonces tengo las ecuaciones de la población del nivel superior, teniendo en cuenta únicamente la emisión espontánea, que es que la variación de la población del nivel superior va como menos gamma la población del nivel superior. Y eso me da una solución exponencial decreciente para el nivel superior. Donde gamma puede ser o bien el decaimiento radiativo, ¿está bien? O sea, solamente teniendo en cuenta que el proceso es radiativo, o podemos tener en cuenta los diferentes procesos de ensanchamiento que pueden ser colisional, Doppler, isótopo, todo lo que estuvimos viendo hace un par de clases. Esto es emisión espontánea. Para emisión estimulada y absorción estimulada, tenemos que hallar expresiones de cómo vamos a calcular esas probabilidades de transición. Entonces, si es lo que usó Einstein para hallar la emisión estimulada, o sea, el proceso de emisión estimulada es la reversibilidad microscópica o principio de balance detallado. Que lo que dice esencialmente es que en equilibrio termodinámico, el número de partículas que llega a un nivel tiene que ser igual al número de partículas que deja el nivel. Y visto de esta manera, si yo tengo un proceso por el cual llega un fotón y puedo excitar a un átomo a un nivel inferior, un nivel superior, o sea, promoviendo un electrón del nivel L al U, entonces si llega un electrón también si llega un fotón a un átomo, también tiene que pasar que si el electrón está en el nivel excitado, lo puedo hacer decaer. Ahora, si yo miro cómo es el balance de energías, en ese caso digo, si en el estado inicial tengo un fotón más un átomo, esperen, esto corresponde con absorción. Si en absorción tengo un fotón más un átomo en el estado fundamental y lo llevo a un estado excitado,
Entonces, para el caso de emisión estimulada, ¿qué tengo? Tengo un átomo en el estado excitado y un fotón que me da lugar a un átomo en el nivel fundamental, más, y acá tienen que ser dos fotones. ¿Y por qué razón? Porque quiero que se conserve la energía. Entonces, si este átomo está excitado en una energía delta E u L, más la energía del fotón, que es H nu, ¿está bien? De este lado también tengo que tener la misma energía, o sea, 2 H nu, ¿está bien? Suponiendo que el delta E u L sea igual a H nu, ¿está bien? Porque estoy diciendo que la energía del fotón que llega al átomo es resonante con esta transición, ¿está bien? Entonces, tengo el átomo en estado fundamental, y tengo el fotón incidente más el fotón que se genera por la emisión del átomo cuando decae a nivel inferior. Ahora, estos dos fotones van a tener, se conserva, como se conserva la energía y el momento, van a ser dos fotones que están siendo emitidos en fase. O sea, van a tener la misma polarización, la misma energía y el mismo momento. ¿Está bien? Ahí está. Me borro todo. Ay, no, no salió. Está el botón de Save muy cerca del de borrar. Y bueno, entonces acá tengo los tres procesos, que son nuevamente emisión espontánea, la emisión estimulada, la absorción estimulada y la emisión estimulada, y yo quiero que estos tres procesos ocurran en equilibrio térmico. Entonces, los tengo que relacionar, como son cuerpos en equilibrio térmico que están emitiendo o absorbiendo radiación, los tengo que relacionar a través de la ley de Planck. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto ya lo repetimos 1000 veces, los átomos en equilibrio térmico tienen la distribución de Maxwell-Boltzmann. En equilibrio térmico, entonces, vamos a escribir que el número de transiciones debidas a la emisión espontánea más el número de transiciones debidas a la emisión estimulada tiene que ser igual, si mi sistema es únicamente de dos niveles, tiene que ser igual al número de absorciones estimuladas, ¿está bien? En donde escribimos a los procesos estimulados, o sea, la absorción y la emisión estimulada, dependientes de la densidad de energía. ¿Por qué? Porque si no hubiera energía presente de fotones, o sea, si no hay fotones presentes, no puede darse ni la emisión estimulada ni la absorción estimulada, ¿está bien? Entonces tiene que haber fotones presentes, vamos a escribir los números de transiciones en función de la densidad de energía. Estos coeficientes A, U, L, B, U, L, B, L, U son los coeficientes de Einstein para las transiciones espontáneas y estimuladas. Entonces, lo que hago, bueno, acá tengo la misma expresión de recién, lo que hago es despejar U. Y si despejo U, bueno, esto es fácil, ¿no? O sea, yo no puse ninguna cuenta intermedia, pero lo que tengo que hacer es poner que NU por A, U, L es igual a U de nu, se hace cofactor común, por NL BLU menos B, perdón, BUL ahora viene, BUL, me está faltando NU. Ahí está. Entonces paso dividiendo este factor para el otro lado, y es esto que tengo acá. Entonces ahora lo que hago es sacar factor común, NU por BUL, ¿sí? Esto. El NU, bueno, hago el paso intermedio, si saco factor común NU por EUL, me queda NU AUL sobre NU BUL multiplicado por NL BLU sobre NU BUL menos 1. Es U.
Entonces NU se va con NU, y me queda esta expresión que está escrita acá. ¿Está bien? ¿No hay una simetría de esos BLU y BUL? ¿Asimetría? Simetría. ¿En qué sentido una asimetría? Porque veo que perdón, del primer paso al segundo desapareció BLU. No, está acá, BLU. En la expresión donde dice U de B, que hay dos igualdades, en la segunda no está. En esta, espera, ¿en lo que escribí yo o en lo que está escrito en la transparencia? Es lo que está escrito en la transparencia. Bueno, entonces en la segunda expresión, acá dice NLBLU menos NUBUL. Sí, y la tercera no No, tiene el BLU. no, me lo comí. Ah, no, pensé que eran iguales por alguna razón. No, ahora vamos a ir ese paso. Espera, me lo comí. Acá el BLU. BLU. Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, Y el BUL dividido también debería estar. O sea, forma todo parte del mismo coeficiente. sí, me hice lío acá. Esperen que lo escribimos. Acá, lo que está escrito es esto. Lo que está bien es esto, sería. Este está mal, ¿no? Ah, ok, no, pensé que había alguna igualdad entre ellos y por eso se había. No. Ok, Ahora, a eso vamos ahora, justamente. listo. A eso vamos, porque ahora lo que decimos es, si esto está en equilibrio térmico, esta densidad de energía que acabamos de calcular tiene que ser igual a la densidad de energía de Planck. Entonces, esperen que cambie el color de lápiz. ¿Qué significa eso? Que AUL sobre BUL, ¿está bien? Tiene que ser igual a todo esto. ¿No? Sí. Bueno, y Sí, ahora... porque el resto es igual. Está bien, bien. Entonces, y ahora lo que tengo aparte es que NL, ahora miremos esta parte en detalle. ¿Está bien? Esta parte en detalle, que tenemos que NL sobre NU es esto, ¿no? Es lo que venimos diciendo hace un rato. O sea, es GDU sobre GDL por E a la menos delta EUL sobre K de Boltzmann T. ¿No? Y me queda multiplicado por el BL U sobre BUL, ¿sí? Con lo cual, ahora lo voy a escribir más prolijo, sí, esta me ha mandado, es esta, ¿no? Esta sí está bien. Lo que estoy escribiendo es esto, es que AUL sobre BLU son estos dos términos que están acá. Y después tengo GUL, esperen porque, vamos de vuelta que acá hice el lío, esperen. Esta expresión decíamos que era AUL sobre BUL multiplicado por NL BLU LU menos 1 sobre NU por BUL. ¿Está bien? Entonces, decimos que NL sobre NU es la inversa de esta, ¿no? O sea, NL sobre NU es igual a GL sobre GU por E a la ahora más delta EUL sobre KT. ¿Está bien? Entonces, reemplazo NL sobre NU por esta expresión. Y me queda esto, ¿está bien? ¿Qué es esto? Sí, perfecto.
Entonces ahora cambio de color de vuelta del lápiz, esperen un minutito, ahora sí, digo que si esto es igual a la radiación de Planck, AUL sobre BUL tiene que ser igual a esto, y todo el factor que acompaña al exponencial de Boltzmann, o sea, GL, BLU sobre GU, BUL, tiene que ser igual a 1. Claro. Y estas son las relaciones de Einstein que vamos a usar mucho. Así que yo no soy capaz de aprenderme de memoria el 8pi, eta, q, pero las tenemos siempre a mano. Entonces, bien. Lo que nos queda, ahora estábamos haciendo el AUL y el BUL eran los totales, ¿no? Pero ¿se acuerdan que habíamos propuesto que en realidad si tenemos en cuenta las frecuencias y estamos en un ancho de línea homogéneo, entonces el AUL de nu es esta expresión, es la lorentziana por el AUL total, y la integración del AUL de nu era el AUL, ¿está bien? Entonces, por analogía, vamos a definir el BUL de la misma forma. O sea que el BUL va a tener también el factor de Lorentz por el BUL total. Entonces, vamos a decir que a partir de esta expresión, que el AUL total sobre el BUL es el factor este que habíamos calculado recién, y que va a ser igual al AUL de nu sobre el B de nu. ¿Bien? Y hacemos lo mismo para los BLU y BUL. ¿Bien? Decimos que el BLU y el BUL también tienen esta misma dependencia, y entonces lo que vale para el total también vale para el dependiente de la frecuencia. Y eso es cierto porque este factor va a ser igual para todos los términos, entonces eso va a simplificar. ¿Está bien? Entonces tenemos también nuestra dependencia en la frecuencia para las probabilidades de transición. Entonces, si hacemos BUL por U de nu, ¿bien? Eso es la emisión estimulada, y el cociente con el AUL, que es la emisión espontánea, teniendo en cuenta que BUL sobre AUL era este factor, ¿bien? Entonces nos queda que es directa, que este cociente, o sea, cómo se compara la emisión estimulada con respecto a la emisión espontánea, es el factor 1 sobre E a la H1 sobre KT menos 1. Y este factor se hace importante cuando este número es mucho mayor que 1. O sea que H1 sobre KT es mayor que 1. Entonces, por ejemplo, para luz visible, tendría que tener una temperatura, para que este factor sea mayor que 1, tendría que tener una temperatura de 35.500. O sea, para que prevalezca, digamos, la emisión estimulada frente a la espontánea, tengo que tener, en el visible, tengo que tener una temperatura extremadamente alta. ¿Está bien? O sea que, naturalmente, a temperatura ambiente, este efecto no lo vemos. ¿Sí? ¿Dónde sí lo vemos? Y lo podemos ver en estrellas en plasma de alta densidad, ¿está bien? Donde las temperaturas son muy elevadas. Nunca a temperatura ambiente ni a temperaturas ordinarias, digamos, de cientos de Kelvin. Entonces, los láseres lo que hacen justamente es hacer que la emisión, y vamos a ver de ahora en más de qué manera, hacer que la emisión estimulada prevalezca sobre la espontánea. Entonces, miremos un ejemplito de lo que acabo de decir, no de cómo lo hacen los láseres, porque lo vamos a ver a partir de hoy, sino de cómo sería considerar un láser como si fuera una radiación de cuerpo negro, ¿está bien? Bueno, entonces este es un ejemplo de un helioneón. El helioneón es un tubo que tiene principalmente helio y un bajo porcentaje, tipo un 10% de neón. Entonces está el tubo de gas y tenemos dos espejos, a veces uno curvo y uno plano, o a veces dos planos. Uno es un high reflector. ¿Qué significa eso? Que toda la luz que incide, o el 99.99, una cosa así, se va a reflejar dentro de la misma cavidad.
Y el otro es el que se llama output coupler, es el que permite que la radiación que está dentro de la cavidad salga como emisión láser, ¿está bien? Que siempre es un pequeño porcentaje de lo que hay adentro. Por ejemplo, acá, si decimos que la reflectividad de este espejo es de 99,9%, significa que ahí estamos hablando, perdón, de la reflectividad para la luz que está adentro, ¿no? O sea, lo que significa es que sale el 1% de lo que está dentro de la cavidad, ¿está bien? Entonces, un ejemplo típico, bueno, la longitud de onda de la es 32,8 nanómetros, una potencia típica de estos láseres es 1 miliwatt, y la divergencia, y el diámetro 1 milímetro, ¿está bien? Esos son algunos números típicos. Entonces, queremos ver si consideramos de esta manera que acabamos de deducir, cuál es la efectividad de la emisión estimulada frente a la emisión espontánea. Entonces, para hacer ese cálculo, necesitamos conocer el BUL sobre la UL, y necesitamos conocer el U de nu, que son todos datos de algo que está pasando dentro de la cavidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo calculamos? Bueno, es un láser gaseoso, con lo cual el mecanismo que predomina es el de ensanchamiento Doppler. Y el ancho de línea natural, vamos a decir que es del orden de 10 veces más chico que el Doppler, y tenemos también el dato de cuánto es el ancho de línea natural, 1.5 por 10 a la 8 Hz. La frecuencia, C sobre lambda, la calculamos a partir de la longitud de onda, 4.74, o sea, 400 terahertz más o menos. Entonces, con estos datos, con la frecuencia esencialmente, puedo calcular el AUL sobre el BUL, y donde estoy considerando aparte que el índice de refracción es aproximadamente 1. Y eso es lo que pasa normalmente en gases que son poco densos. El medio que la seda es el neón, pero es tan baja la densidad que el índice de refracción es prácticamente el índice de refracción del aire, básicamente, que es, bueno, en este caso del helio, que es igual al helio. Entonces nada, hago esta cuentita, 8pi por 1 al cubo por nu cubo, que es esto, por h, constante de Planck, sobre c al cubo, y me da este número, 6.57, 10 a la menos 14 joules segundo sobre metro cubo. Entonces ahora tenemos que calcular, ya está, tenemos el BUL sobre la UL, nos falta el U de nu. Bueno, entonces, U de nu es la energía por unidad de volumen y frecuencia. La potencia es la energía por unidad de tiempo, que es lo que tenemos como dato. Y la intensidad es el flujo de energía por unidad de tiempo y de área. Conocemos el área, que es 1 milímetro. Entonces, la potencia a la salida es 1 miliwatt. Y dijimos que tenemos un espejo del 99%. Significa que la transmisión de este espejo es del 1% en 632, bueno, en la longitud de onda, siempre los espejos se fabrican exactamente para la longitud de onda que trabaja el láser, ¿está bien? O sea, por eso se pone siempre en qué longitud de onda. Son espejos por lo general multicapa, o sea que están formadas por pequeñas capas de materiales, y el efecto de reflexión y transmisión se da a partir de la interferencia en las múltiples capas. Bien, o sea, el espejo, si tiene muchas capas, una onda que incide así se va a ir reflejando y transmitiendo por las múltiples capas. Lo que yo miro acá es la interferencia de todas las reflexiones, y por acá abajo voy a mirar todas las transmisiones, y entonces lo que voy a buscar es que para una longitud de onda particular, las ondas reflejadas en todas las capas interfieran constructivamente. Por ejemplo, y eso lo fabrico específicamente para esta longitud de onda, para 632 nanómetros. Bien, entonces, si la transmisión es 1%, significa que la intensidad afuera del láser, o sea, la intensidad que mido, es 100 veces más chica que la intensidad adentro. Y como la intensidad y la potencia se relacionan, o sea, la intensidad es potencia por unidad de área, también puedo decir que la potencia adentro es 100 veces la potencia afuera. O sea que la potencia adentro es 100 miliwatt. Siempre la potencia intracavidad, o la intensidad, o la densidad de energía, siempre es
más grande, mucho más grande, que lo que yo mido afuera del láser, ¿está bien? Entonces, intensidad es potencia por unidad de área, que son 100 miliwatts. El área es pi por 0.5 milímetros al cuadrado, y si hago esa cuenta me da 1.27 por 10 a la 5 watts por metro cuadrado. Entonces, nosotros conocíamos, bueno, esto que está acá ya lo expliqué antes, es lo mismo que dije antes, porque antes no pensaba dar todo eso de cuerpo negro, así que esto es cómo se relaciona la intensidad con la densidad de energía, ¿está bien? O sea, que la intensidad es U por C sobre el índice de refracción, en este caso estamos diciendo que el índice de refracción es 1, entonces puedo calcular a partir de la intensidad que calculé recién, cuál es la densidad de energía, pero la densidad de energía es por unidad de frecuencia, entonces la intensidad que calculé recién, dividido el ancho de banda, ¿está bien? Dividido C, es la densidad de energía. Entonces ahí lo que tengo que hacer es reemplazar los números. Habíamos dicho que la intensidad era 1.27 por 10 a la 5 watts por metro cuadrado, bueno, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y esto lo habíamos tomado como el porcentaje de ancho Doppler, está bien, 1.5 10 a la densidad de energía, es energía por unidad de volumen por unidad de frecuencia. Entonces, tengo AUL sobre BUL, tengo la densidad de energía, entonces puedo hacer BUL por densidad de energía sobre AUL, y eso me da más o menos 43, ¿está bien? O sea que el proceso de emisión estimulada es 43 veces más grande que el de emisión espontánea. Y ahora podría calcular una temperatura, también usando el factor 1 sobre E a la H en 1 sobre KT menos 1, y si hago esa cuenta me da una temperatura enorme, ¿está bien? Me da 982.000 kelvins, que no significa que el láser esté en esa temperatura, sino lo que significa es que si yo tuviera un cuerpo negro, un plasma, ¿está bien?, emitiendo en una sola dirección, que es en la dirección del láser, ese plasma tendría que tener esa temperatura, ¿está bien? Eso es lo que significaría esta cuenta. Bueno, esto es lo que vamos a ver del capítulo 6. ¿Qué hora es? Justo. 5:05. Bien, hagamos un recreíto y de 10 minutos. Ah, habíamos dicho de 15. ¿Hay preguntas sobre Era esto? vos. No, una sola pregunta, digamos, ¿cómo entendés vos la emisión estimulada? Por ahí no tenés un modelo mental o, digamos, del hecho de que el átomo esté dispuesto a alargar, decaer cuanto más fotones haya en la cavidad. Bueno, es que lo podés pensar de varias formas. Lo podés pensar como que el átomo es una antena que resuena a la frecuencia de la excitación. Esa sería la visión clásica. Pero aparte tenés esto lo que veíamos recién de la reversibilidad microscópica, que lo que te dice es que si existe el proceso de absorción estimulada, tiene que existir también este proceso. Va, pero es morderse la cola, porque, digamos, ¿Por qué? ¿por qué existiría el de absorción estimulada, en primer lugar? Bueno, la absorción es algo medible, ¿no? El tema es que la emisión estimulada no es algo medible si vos no lo haces visible de alguna manera. Sí. Pero absorción medimos, es todo lo que vimos, uno mide fácilmente. Sí, O sea, eso existe. El tema es que emisión estimulada es mucho más ineficiente que la espontánea. Entonces, para verla, hay que hacer algo. Por ejemplo, los láseres. Por ejemplo, o sea, que es ponerlo en una cavidad, acumular población, es que vamos a ver ahora, ¿no? Acumular inversión de población y hacer que
tener mucha población en el nivel superior, de manera que cuando veo los decaimientos, en número sean mucho más grandes que las emisiones espontáneas. Básicamente es eso. Pero si no haces algo extra, no lo puedes ver naturalmente, pero no es porque no exista, ¿está bien? No es que no exista. No, eso lo entiendo. Lo que simplemente no sabía era si tenía algo que ver con la estadística bosónica o... Bueno, son fotones, o sea, si querés, lo que hicimos hace un rato, sin decirlo, es sacar la distribución de Boso, ¿no? Sí. Pero eso es porque estamos hablando de fotones, los fotones son bosones, o sea, tienen que tener la estadística de la distribución de Bose. No, es decir, el hecho de tener tantos bosones en un No, estado estimula que el átomo largue un bosón en ese mismo estado. no, porque, o sea, está bien, vos, al ser bosones, vos podés, no, porque vos lo que estás acumulando en el nivel superior son electrones, acordate, o sea, vos excitás electrones, Sí. vos vas a llenar un nivel U de electrones y querés, y querés tener muchos electrones excitados, y lo que vas a hacer es, con una semilla, estimular a que todos los electrones decaigan sincronizados a nivel inferior. Y ahí estamos hablando de electrones. Lo que pasa es que el número de transiciones de electrones del nivel U al L es proporcional al número de fotones emitidos. O el número de fotones en la cavidad. Sí, o en la cavidad. O emitidos del átomo, digamos, ¿no? O de los átomos. No, tenía la idea de que, bueno, habiendo tantos bosones a su alrededor, la energía del electrón de golpe tuviera mayor facilidad para convertirse en un bosón. No sé, nunca vi una interpretación así, pero... La interpretación con los dedos y no sé O sea, todo si esto está hecho existe. como fue hecho por Einstein a partir de consideraciones termodinámicas, pero hay otras formas de calcular estos coeficientes a partir de consideraciones de teoría de perturbaciones. Sí, o más que forma de calcularla, porque bueno, está claro, para equilibrio térmico necesitas que esto sea así, pero digamos, ¿cómo pensás el proceso de que un átomo que está excitado, bueno, antes de de desexcitarse y largar un fotón, espere a que haya... ¿Cómo espero? No, Justamente, lo que pasa es que vos tenés... no, digamos que la presencia de fotones estimule que ese átomo decaiga. Bueno, eso es la reversibilidad microscópica. Ahora, ¿por qué vos podés tener un número grande de electrones acumulados de manera que todos caigan sincronizadamente a nivel inferior? Bueno, eso se tiene que dar determinadas condiciones en los materiales, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Está bien? O sea, los medios activos no pueden ser cualquier cosa, sino que tienen que cumplir determinadas condiciones para que este fenómeno sea visible. Y para que sea visible necesito tener como condición necesaria que haya inversión, que se llama inversión de población, que es que el nivel superior, o sea, el U, esté más poblado que el nivel inferior. Y eso es un proceso que no está en equilibrio. Sí, ok. ¿Está bien? Bueno, después lo veremos. Ahora, ya llegamos. Bueno, pauso esto, nos tomamos, ¿cuánto dijimos? ¿15 minutos? Dale.